Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y hoy les traigo las reseñas de las lecturas que hemos tenido desde el mes de mayo hasta hoy, 19 de agosto. Se suponía que debía haber terminado antesito de agosto, pero el último libro que leí, que fue Los Herederos de la Tierra, era bastante gruesito y ya les voy a explicar por qué me demoré bastantito. Entonces, comencemos con los libros el último que leí hasta el final. Entonces, como les decía, el último libro que leí es la segunda parte de La Catedral del Mar, que son Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones, y me encantó el libro. O sea, no es como la primera parte. Creo que hasta ahora ninguna secuela ha superado a su precuela, a su primera parte, pero esta es la secuela que mejor está escrita de lo que yo he leído hasta el momento. ¡Qué montaña rusa de emociones! Tal vez han visto en memes o en TikToks o en videos o en Reels que, por ejemplo, a la página tal ya hay un final feliz, pero te faltan como 500 páginas de libro, entonces sabes que algo va yendo mal. Y eso sentí yo muchas veces en este libro. En la página como 200 yo creía que iba a haber un final feliz, pero me faltaba todavía más libro. Y luego, después de que haya pasado todos esos problemas, luego en la página, no sé, 500 ya apareció un final feliz, pero seguía viendo el libro. Hasta ya en los últimos capítulos parecía que ese final feliz que yo esperaba no iba a llegar, pero llegó. De una forma tal vez un poco brusca, pero llegó. Y creo que es justo. No quiero hablar mucho del libro porque estoy planeando hacer un video hablando de los dos libros de la biología completa de Ildefonso Falcones. Pero debo decirles que me encantó el libro. Está lleno de paralelismos, está lleno de temas como familia, amor, amistad, sobre los lazos que nos unen. Es un libro bastante interesante con temas muy, muy extraños que complementan el primer libro, pero a la final no tratan de igualarlo, simplemente tratan de ser la historia de alguien. Y además en este libro se cierra ciclos. Es como que en el primer libro se sale de un lado y este libro regresó a ese lado. Y es como que cerrar un ciclo completo, como que terminar por fin un viaje completo para que se diera el fin que se merecía esta historia. Pero como les digo, quiero hablar en otro video más a fondo del libro, más a fondo del anterior libro también, para explayarme más. Trataré de no hacer spoilers, así que esperen con mucha paciencia ese video. El siguiente libro, bueno, en este caso cómic que leímos, es Un hombre muerto a puntapiés, el cómic, que es un cuento de Pablo Palacio, en el que el señor Jorge Ceballos fue muy amable en adaptarlo a formato cómic. Y me encantó. Yo este cuento yo ya lo había leído hace algún tiempito, hace unos cuantos meses, pero también lo había escuchado en formato de audiolibro. Y no me terminó de convencer en esos dos formatos, tal vez por lo pesado de la información o tal vez por lo complicado de la ambientación que Pablo Palacio presenta. Pero ya en formato cómic, la ambientación se la carga el dibujo y el dibujo está tan bien hecho que te da ese aire de oficina detective de una película blanco y negro de los años 30, la típica escena que llega la chica seductora y habla con el detective privado para que le arregle ciertos problemas. Y esa aura de misterio oscuro está cargado este cómic, lo que lo hace el cuento mucho más interesante de lo que solo estaría escrito. Y te das cuenta incluso más el trasfondo de todo lo que está pasando con las imágenes. Incluso hay unas páginas en las que el autor ya ni pone diálogos, solamente pone las escenas, las viñetas. Y eso es lo que hace bonito, porque eso es lo que hace que el lector se comprenda con la historia y entienda y saque sus propias conclusiones de lo que de verdad está pasando.
cosa que tal vez en los otros formatos, al ser un texto tal vez un poco brusco, no se llegue a apreciar. Y me encantó, una muy buena lectura. El siguiente libro es La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, el mismo autor del Quijote. Y bueno, ¿qué puedo hablar de este libro? Este libro, como les dije, sabía que era algo de gitanos. Y sí, pues resultó ser de gitanos. Pero aquí don Cervantes se romantiza la vida gitana del siglo XVII, porque esto salió publicado en 1600 con algo. Romantiza demasiado la vida de los gitanos sin mostrar mucho los crímenes o los abusos que sufren estas personas y que tal vez estas mismas personas causan a otras. Y lo romantiza mediante la protagonista, que es justamente una muchachita gitana, que es la más bonita en todo su grupo, su comunidad, y que cautiva a todos los madrileños, porque pasa en Madrid, a todos los madrileños con los que conoce, incluyendo a uno que abandona todo y lo sigue, ¿sí? Ahora, el problema es que tal vez, no sé si es que esta sea una versión resumida o si este libro es así, tal como está, porque siento que le falta drama. O sea, es la historia muy simplona, incluso para el lenguaje antiguo que está escrito. Es una historia muy simplona, muy sencilla. Yo ya a la mitad del libro ya sospeché que iba a pasar, ya sospeché cuál iba a ser el final y resultó así. Y bueno, no me gustó mucho, lo leí, me llamó la atención, sí, aprecié el contenido, pero no me terminó de gustar. Además de que en este libro hay demasiadas pies de notas, casi en muchas veces el pie de nota es todo esto y el texto viene a solo hasta acá. Entonces es como que te quiere dar mucho contexto de lo que está pasando y lo entiendo porque es un libro antiguo, o sea, es un libro que fue escrito hace muchos siglos atrás y ya las palabras y ya las costumbres ya no las vemos y está bien, pero como es muy simplona es poco atractiva. Sí. Listo. Ahora, pasemos al siguiente libro que leí, que es El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Yo creo que ya les había comentado en el video pasado, que este libro trataba de una persona que salía del vicio del juego y que contaba su experiencia de cómo salir de esta adicción, ¿ya? Es lo que yo creía. Pues no, es todo lo contrario. Es como una familia entera y todos los que están alrededor caen en este vicio horrible del juego y cómo la obsesión se lleva a buenas personas, bueno, ni tan buenas, pero se lleva a buenas personas, se lleva a la felicidad de muchas otras y es como que te das cuenta de que esta cosa, o sea, el juego no solo afecta al jugador, al que juega, sino al resto. Y sin dar spoilers, diría que es una de las mejores novelas cortas que he leído en este tiempo. Había partes en las que me estaba desesperando y era como que por más que intenté adivinar lo que iba a pasar, jamás en mi vida pensé que iba a terminar así, que las situaciones se iban a dar como se dieron, como todo se arruinó en el cambio de una página y como muchas cosas que pudieron haberse evitado. No sé qué hacen los escritores rusos, porque ya es la segunda vez que me pasa, que con Tolstoy yo me quería meter al libro y darle de cachetadas a Ana Karenina por lo estúpidas reacciones que estaba haciendo, y lo mismo me pasaba con señor Dostoyevsky, con su protagonista, que estaba haciendo ahí burradas y me daban ganas de meterme al libro, pero bueno, a Karenina no la disculpaba, pero a él sí lo disculpo, porque la historia es más corta. Y bueno, no puedo decir más, decir como que la literatura rusa es bastante interesante y creo que siempre va a traer muchas cosas que la literatura más occidental tiene. Y eso es bueno leerlo de vez en cuando, porque te causan más emociones y sensaciones y te hace ver las cosas de diferente manera. Ahora, hablemos de este libro que es el principio de una saga. Bueno, saga, no lo llamaría saga, pues como una compilación de aventuras, como Don Camilo, pero que
el personaje es uno de los mejores personajes que he leído en estos tiempos, y ese es Arsène Lupin. Primero tengo que contarles que yo soy muy fanática de Lupin the Third, en la que supuestamente siguen las aventuras del nieto de Arsène Lupin, Arsène Lupin, en Japón y en el mundo, ¿ya? Ahora, este libro tiene esa misma esencia, la que yo vi en el anime. Es más, creo que el anime basa todo su humor en el material original. Pero hay unas cosas en las que te das cuenta de que habla de muchas cosas y tú nunca esperas ese resultado que te muestra el libro. Tú sospechas de muchas otras personas, pero nunca crees lo obvio, no crees que es lo que el libro te está dirigiendo vaya a pasar. Y es muy interesante y te dejan en el filo de saber qué pasó, cómo lo logró, cómo lo sacó, cómo robó. Y siempre hay esa predisposición de los que persiguen al Lupin, de no querer capturarlo solamente para el hecho de seguir persiguiéndolo. Ya aquí nos muestra un capítulo en el que Lupin está preso y se escapa y regresa. Y es como que en 5 minutos me puedo ir, así que tranquilos. Es como que no se toma en serio nada y los manes se desesperan porque obviamente es un ladrón inteligente, es un ladrón que no mata a nadie, que no usa la violencia, solo usa tanto el cerebro que obviamente es cautivador. Aparte de que es un caballero, por eso es el título, un caballero ladrón. Me encantó, me encantó. No creí, tenía miedo de que no me gustara, pero ya, me encantó. Ya logré conseguir la segunda parte del libro, ya tengo otras partes, me falta una. Ya tendría las publicaciones completas hasta lo que han sacado porque son más. Pero me encantó, súper recomendadísimo. Arsène Lupin es fascinante como el autor puso como que una excentricidad caballeresca en un personaje para que todo el mundo esté pendiente de él y aún así conseguir su cometido. ¿Cómo lo logran? No se sabe. Es el poder de la historia. Este folleto recopila ciertas tradiciones y leyendas ecuatorianas y fue publicado por la Casa de la Cultura en el año de 1959. Ahora, aunque digo que son leyendas y tradiciones, yo solamente llamaría leyendas a las historias que son por partes precolombinas, o sea que es anterior a la llegada de los españoles. Bueno, y yo digo solamente leyendas porque como no tenemos mucho conocimiento del lore, de la mitología indígena que habitó en las pequeñas partes del territorio ecuatoriano antes de que llegaran los incas, me parece bastante interesante que ciertas historias como las que están aquí, que son bien poquitas, y eso me da pena que son bien poquitas, que sean bastante interesantes, como lo del diluvio universal, o también la mitología que rodea a los volcanes y a las elevaciones grandes, las montañas de la sierra ecuatoriana, como es el volcán Pichincha, el Chimborazo, el Cotopaxi, y como al igual que en Grecia con el Monte Olimpo, o en otros países, islas volcánicas, a que los volcanes eran dioses. Aquí no los nombran dioses per se, pero me gusta cómo supuestamente estos volcanes interactúan entre sí, como el Cotopaxi es el amante del Tungurahua y el Tungurahua estaba casada con el Chimborazo, entonces se hace la tremenda pelea y cómo los indígenas describen esas interacciones y explican las erupciones y terremotos que seguramente sufrieron hace mucho tiempo atrás. Ahora, con respecto a las otras historias de la República, de la colonia y esta pequeña sección independentista que también la cuenta, son más, creo que yo, anécdotas que estuvieron registradas no en papel, sino de boca en boca, como ciertos crímenes, como una persona que asesinó a su mujer para irse con su amante, o como ciertas travesuras infantiles de ciertos alumnos en la iglesia en Quito, igual de fraile, que luego en la actualidad se los conoce como leyendas, como es el Padre Almeida y la Cantuña y todas ellas. La Dama Tapada, que es la única de Guayaquil, que es la costa, que está aquí. Ahora, pero en la parte independentista creo que se les fue la raya un poco. ¿Por qué? Porque primero me faltó a deber, está demasiado romantizado el hecho de la libertad, de formar, independizarse de España,
porque habla obviamente sobre la masacre del 2 de agosto y sobre cómo se hicieron con el poder en el 10 de agosto, que obviamente les duró un año, y luego pasan a los personajes principales, que son Manuelita Sáenz y Abdón Calderón. En el caso de Manuela me faltaron, porque obviamente solamente la dejan como la pareja de Simón Bolívar y su supuesto romance y amorío perpetuo. En cambio, Don Calderón me lo ponen como no sé cómo describirlo, es como un patriota que ni la muerte le pudo parar, pero es que me dio risa, perdón, me dio risa porque no tiene lógica. O sea, dice que Abdón Calderón estaba dirigiendo la batalla y que llega una baña de cañón y le arranca el brazo que tenía en la bandera, porque la espada la tenía en la otra mano. Entonces, según lo que cuenta aquí, Abdón Calderón cogió la bandera con la boca. No, bueno, sí. Una de las dos, o la espada o la bandera la cogió con la boca y siguió caminando. O sea que Abdón Calderón se regresó a encontrar su brazo, coger la bandera o lo que sea que haya tenido en su mano, se lo cogió con la boca, con la otra, avanzó de nuevo, la otra bala de cañón le cercenó el otro brazo, Van regresó y se agarró con los pies y siguió y lo mismo, ¿no? Mucho le pusieron, mucho. Y yo entiendo el motivo, que era para dar una visión de nacionalidad, de patriotismo frente a esta figura heroica, pero que no es más alejado de la realidad, ¿no? Y con la... Me tuve que reír porque ni siquiera Erwin Smith en Attack of Titans, en Ataque a los Titanes, se regresó por su brazo. O sea, hay que tener un poquito de lógica en las leyendas, ¿no? Creo yo. Porque, o sea, estamos hablando de un personaje histórico que seguramente sufrió mucho en sus últimos momentos en una cama de hospital o donde sea que haya fallecido. O donde sea. Pero bueno. Aparte de eso, creo que tengo que arreglar el libro por obvias razones. En todo caso, queda de lección de que obviamente la historia puede ser cambiada según el paso del tiempo y según quien la cuente y cómo llega a las nuevas generaciones. Ahora, Muerte en el Vaticano, que era esta novela de misterio que parecía muy interesante, no me terminó de convencer porque primero no nos dicen exactamente por qué es el crimen. Segundo, ya más o menos sabemos quién fue el culpable. Creo que el problema es que no hay un protagonista que se dedique a investigar el crimen, sino que de plano el asesino nos cuenta su vida y cómo llegó a la conclusión de que debía cometer este acto. Pero como no hay una investigación, no se siente un misterio, sino es más bien dicho como una cadena de acontecimientos que llega a un fin. Pero esos acontecimientos para mí no fueron suficientes para cometer ese fin. Y como todo esto está en base del asesinato de un papa que de verdad pasó en la vida real, y aparte que te pone una historia secundaria sobre los supuestos, sobre un grupo de personas que de verdad quería matar al papa, te da a entender que o lo uno o lo otro, pero a la final, como sabes quién fue, no te convence mucho los motivos y el acontecimiento y todo eso. Así que para mí no me gustó mucho y me pareció una pena porque se veía bastante interesante, pero para pasar el rato y para aprender un poco de la situación, yo creo que está bien. No me voy a enojar mucho con el libro. Ahora, me toca contarles sobre 3 poetisas, y si es que me siguen en Instagram sabrán que les conté que este libro lamentablemente está incompleto, era de mi madre, y lamentablemente me falta casi todo el contenido de Alfonsina Stronzi, solamente leí a Juana y a Gabriela. Y me da una pena porque siento que me estoy perdiendo unos poemas bien bonitos. Pero aparte de eso, prometí buscar el libro en otra edición, aunque sea, y leérmelo completo, pero obviamente voy a arreglar porque no se puede quedar así roto. Y mientras les voy a hablar sobre los poemas que están recopilados aquí de Juana Ibarbú y de Gabriela Mistral. Y son muy bonitos. ¿Para qué? Son muy bonitos porque el hecho de que
Yo no suelo leer poesía, es el primer acercamiento que tengo de poesía femenina, porque el primer acercamiento que tuve fue con Antonio Machado el año pasado, que también era el primer libro de poesía que leía. Y a pesar de que Antonio Machado tiene unos muy buenos poemas, hasta una narración muy bonita, estas como que me llegaron más tal vez porque tienen un no sé qué de feminidad o porque topan temas que a simple vista se ve como cómo los hombres nos tratan a nosotros las mujeres o cómo las mujeres estamos en la sociedad y a pesar de que explícitamente no te dicen eso, se siente y es como que te llega, como mujer te llega y entiendes de inmediato más o menos el trasfondo del poema. La maternidad, tal vez un desamor, cosas de lucha, de igualdad, cosas así. Y eso es lo bonito de estos poemas. Me gustaron mucho. Claro que me dio pena por lo de Alfonsina, pero bueno, voy a buscar el libro y voy a tratar de leerlo. Por el momento es lo único que puedo decir porque está incompleto el libro. Y termino este video que resultó ser más corto en comparación con los otros videos que suelo hacer de esta índole. Son las narraciones extraordinarias de don Edgar Allan Poe. Con este libro completo el check, o sea, el apartado de Edgar Allan Poe en mi reto de leyendo a los autores de Bungo Stray Dogs. Y ya solo me faltarían como 50, no, como 47 autores. Pero obviamente, hablemos. Los cuentos de Edgar Allan Poe creo que son perfectos para introducir a cualquier persona al género de misterio, terror y fantasía, porque son sencillos, porque tienen ese aire gótico que caracteriza a los escritos de Poe. Tienen muchos elementos bien hechos que sirven para meterte en la historia, que sirven para que pongas todos tus sentidos en la historia, tratar de averiguar junto con el protagonista qué es lo que está pasando. Obviamente hay algunos cuentos que me gustaron más que otros. Por ejemplo, uno de mis favoritos sin dudas es El corazón del actor. Primero porque vi un corto animado en el que adaptaban El corazón del actor. Pero luego leyéndolo y viendo que el corto animado que vi anteriormente y que está en YouTube, que lo puedo poner por aquí para que lo revisen, es prácticamente lo mismo, no hay ningún elemento de más, ningún elemento de menos. Me da a entender que Don Poe están tan bien sus cuentos, sus relatos, que la ambientación es tan perfecta que cualquier persona podría coger los textos de Poe y pasarlos literalmente a otra cosa, a otro formato, animación, cómic, y quedaría perfecto, no quitaría nada ni le sobraría nada. No sé si se me hago entender. No, Nancy Poe es un excelente autor, un excelente cuentista. No he leído muchos otros de sus trabajos, lamentablemente, pero por algo el nombre de Edgar Allan Poe ha trascendido en la historia, si no fuera así. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarme a las reseñas. Como dije, este video resultó ser más cortito de los anteriores. Y bueno, tenemos en este caso los mismos cantidad de libros, pero creo que obviamente en esta ocasión solamente estoy dando mis reseñas relativamente muy generales sin dar muchos detalles para que ustedes puedan leer los libros, que es lo que me interesa, que se acerquen a estas lecturas y encuentren su libro favorito. Muy pronto voy a hacer, como dije, un video sobre la biología de la Catedral del Mar. Y también les voy a mostrar las nuevas lecturas que nos acompañarán y yo esperaría desde el mes de septiembre. Eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí y ya nos veremos en otra oportunidad.